Si me pongo el guión, estaría... Vale, espérate, soy gilipollas. Austeridad. Esa palabra que nada más pronunciarse genera un pánico entre las personas. Y ahora con la crisis del coronavirus, esa palabra vuelve a estar presente entre nosotros. ¿Debemos tenerle tanto miedo a esa palabra? En este vídeo me apoyaré en el libro de Alberto Alesina, Carlo Fevero y... nunca me acuerdo el nombre del tercero. Y Francesco Giavazzi, que estudian esa cuestión. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas y dentro vídeo. Lo primero que explicar es que existen dos tipos de austeridades. Por un lado está la austeridad por parte del gasto, es decir, la reducción del gasto público, y por otro lado la austeridad basada en la subida de los impuestos, que bueno, creo que no hace falta explicarlo. Y según los modelos que nos enseñan las universidades, la bajada del gasto siempre tendrá un efecto más negativo que una subida de impuestos, en referencia al efecto perjudicial sobre el PIB. Pero estos autores han concluido que es todo lo contrario. La bajada del gasto tiene efectos menos negativos y es más, puede llegar a tener efectos muy positivos para la recuperación de la economía. ¿Cómo se te queda el cuerpo? A ver, venga, va. Seriedad. Los autores analizaron varios países de la OCDE y vieron que la reducción del gasto tiene un efecto más positivo en cuanto al crecimiento posterior de la economía, como podemos ver en el gráfico. Pero vamos a desagregar esto un poco. Fijémonos lo que ocurre con el consumo privado. Responde de una forma mucho más positiva frente a una bajada de gasto que ante un aumento de impuestos. Y ya para fliparlo, vamos a ver la inversión privada. Fijaros cómo se empalma esa gráfica, cómo se ponen los inversores ante una bajada de gasto. Por cierto, ven, acércate, ven, ven. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? ¿Lo has hecho? Pues sigamos con el vídeo. Bueno, voy a dejar de llenar esto de gráficos porque si no se me hará el vídeo súper aburrido. Pero ¿y por qué pasa esto? Por una cosa llamada confianza. Lo que pasó con la confianza, tanto de los consumidores como de los inversores, es que ambas se dispararon frente a un anuncio de una reducción del gasto, mientras que se hundieron cuando se anunciaron las subidas de impuestos, especialmente la de los inversores. Conjeturando un poco, cuando anuncias que vas a subir impuestos, generas problemas de expectativas, ya que ¡coño! ¡Me vas a quitar dinero! Pues me voy para Andorra. Y estás mandando una mala señal a los mercados. Y en una consolidación fiscal exitosa, tienes que mandar señales positivas al mercado. Eliminar la incertidumbre y estimular la demanda. Es decir, hacer que los consumidores y los inversores sean más optimistas en cuanto al futuro. ¿Y por qué eso no lo consigue una subida de impuestos? Pues podríamos decir que una reducción del gasto no la nota todo el mundo. Es decir, se verá afectado un nicho de la población, pero no toda la población, como sí pasaría ante una subida de impuestos, generalizada obviamente. Vamos, que los más afectados en caso de una reducción del gasto serían los trabajadores públicos, pero no todos los trabajadores. Ahora veamos qué pasa con los salarios. También hay un efecto sobre los salarios, ya que una reducción de la masa salarial del sector público tiene efectos deprimentes sobre la demanda. Traduciendo del economista al castellano, que la economía se fue a la puta. Pero esa caída puede ser compensada por la mejora de la inversión y de la rentabilidad. Básicamente porque la reducción de las nóminas públicas afecta a la negociación de los salarios entre los sindicatos y las empresas, ya que al ver que los salarios públicos están bajando, no se va a negociar una alzada de salarios, cosa ilógica en momentos de recesión. Y un aumento de los impuestos directos, según las investigaciones de sus autores, sí que hace que se negocien salarios más altos, que los sindicatos pidan a las empresas que suban salarios al verse reducidos por la subida de impuestos. Hago un paréntesis para decir que estamos hablando de qué se tiene que hacer en momentos de recesión, no lo que se tiene que hacer cuando la economía vaya bien. Estamos hablando de que en momentos de recesión se van a necesitar tomar decisiones difíciles. Ahora vamos a ver qué pasa con la deuda. Punto muy importante. Te preguntarás, pero subiendo los impuestos puede llegar a reducir la deuda, ya que si recaudo más, tengo más dinero para pagar. Correcto. Pero con los resultados que hallaron esos autores, la subida de impuestos tenía un efecto negativo sobre el crecimiento de la deuda. La deuda aumentaba y no disminuía. La forma más eficaz de corregir la deuda han sido las políticas de reducción de gasto. Y siempre que se intentó corregir la deuda por subidas de impuestos, al final fueron requeridas políticas de disminución de gasto. Los recortes de gastos eran inevitables. Os he dicho que no voy a poner más gráficos y al final os he puesto 300.000 más. Soy un desgraciado. Para concluir un poco, la austeridad estará muy presente en los próximos meses y años. Sobre todo ahora con el lío que se ha montado con Holanda, que nos exige correcciones. Que básicamente nos dicen... arreglen esas cuentas bonitos. Por tanto, muy a su pesar, los partidos progresistas van a tener que aplicar recortes.
Obviamente los autores no dicen que los recortes sean algo bueno o positivo. Ellos dicen que la austeridad llega cuando las cosas no se hacen bien. Si las cosas se hacen bien, la austeridad no tiene por qué llegar. Si mantenemos un nivel de deuda bajo o somos un país que genera confianza hacia el exterior, la austeridad no será necesaria, ya que siempre encontraremos formas de financiar nuestra deuda y luego disminuirla en el futuro. Pero en nuestro caso no tenemos ninguna de las dos cosas. Tenemos una deuda alta, joder, con el puto boli, y no tenemos esa confianza hacia el exterior, como Estados Unidos o China. Como opinión personal os diré que seguramente habrá los dos tipos de austeridad, ya que las ideas de los autores no parecen estar muy presentes ahora mismo. Ya para despedirnos, decir que recientemente murió Alesina, uno de los autores del libro, justo en el momento donde sus ideas podrían ser muy importantes. Esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado, suscribiros y nos vemos en la próxima ocasión. Me quiero muy bien.